Hola gente de YouTube, hoy les traigo otro cap de este fic, espero y lo disfruten. Este fic no es mío, lo pueden encontrar en fanfiction y le pertenece al Inca Code. En la descripción estaré dejando el link del fic para que vayan a verlo. Los secretos son lo más importante. Capítulo 23, capítulo segundo. Acto I, tú decides tu destino, parte 2. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Perspectiva general, déjame hacerte una pregunta, Subaru, ¿qué es lo más importante en este mundo? ¿A qué viene la pregunta? Columbina solo se encogió de hombros, indiferente ante el dolor de su contraparte. Su mirada oculta parecía transmitir aburrimiento, con una mano en su pómulo y una mirada perdida, cualquiera pensaría que su interés era todo menos existente. Pero eso sería una mentira. Como todo lo relacionado a ella. Solo me gustaría escuchar tu perspectiva, es contada las ocasiones en las que me puedo permitir una charla tan ociosa. El silencio reinó en el ambiente, solo hizo énfasis en la soledad que hacía en el entorno. Casi como si mostrara a una mujer solitaria caminar por la vastedad de un mundo en soledad. Subaru la miró con cara de pocos amigos. ¿En serio crees que esto es un momento ocioso? Subaru se señaló a sí mismo. El rostro de Subaru estaba lleno de rasguños y heridas que solo podían ser descritas como alarmantes. Su propio rostro parecía haber sido bañado en rojo. Columbina lo ignoró olímpicamente. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Con qué propósito tú sigues con vida? Lo señaló con suma curiosidad. Subaru no comprendió una pregunta tan abrupta. Nadie realmente podía entenderla, de hecho. En un mundo lleno de vastedad y lleno de contradicciones, Columbina buscaba comprender al mundo que la rodeaba. Un mundo lleno de dolor. Pero también de gran bondad. Un lugar donde todos sueñan a la vez y recorren un mismo camino, todos al mismo tiempo. Un camino que los lleva a ganar grandes experiencias, lleno de emociones tan vastas que nadie sería capaz de describir con palabras y lleno de desafíos tan grandes, que todo hombre al final tendría que respetar. Un camino increíble. Pero a la vez tan solitario. El ser humano es alguien que normalmente se encierra bajo la premisa de que su vida es importante y difícil, única dirían algunos. A diferencia de los demás. Una forma de escapismo, para evitar no querer comprender que nadie es especial. Cada humano o ser tiene sus propios problemas, cada uno tiene sus propios demonios, sus propios miedos, sus propias victorias, sus propios sueños, sus propios vínculos. Un camino tan vasto que los divide a todos en un camino de soledad, todos en busca de satisfacer su propio egoísmo. Algunos buscaban autosatisfacción mejorando sus habilidades en algo en específico, algunos querían cuidar de otros, algunos simplemente les gustaba el hecho de matar o dañar a otros, algunos otros los impulsaba el dinero, para otros el conocimiento. Cada persona tiene sus propios deseos, excepto Columbina. Para Columbina, que nunca tuvo libre albedrío real, su propósito fue decidido desde que nació y siempre será la única que podrá aspirar. Ella nunca sería capaz de comprender ni aspirar a sus deseos más íntimos. Pero los humanos eran diferentes, ellos podían decidir, no tenían que sufrir del orden natural de las cosas. Eran completamente libres en sus deseos vastos e insignificantes, pero a la vez tan hermosos. Esos mismos deseos libres confundían el corazón de Columbina. Supongo que vivo por mis amigos, tengo la creencia que todos ellos forman una parte de mí. Y como el hombre codicioso que soy, no quiero que ninguna de ellas desaparezca. Cada persona tiene su propio Natsuki Subaru y yo los quiero todos. Columbina lo observó con silencio, procesando sus palabras con suma seriedad, mirando al horizonte, tardó varios minutos en abrir los labios y con un dejo de simpatía habló. Sabes, por milenios he convivido con una infinidad de personas, cada una persiguiendo un propósito distinto. Unos buscaban poder, otros, sabiduría. Algunos se aferraban a la justicia, otros al honor. Y no faltaban aquellos que solo deseaban compartir una sonrisa con quienes amaban, pero, yo, suspiró, la mirada de Columbina se desvió hacia el vacío de la cueva, un agujero tan vasto y oscuro que no parecía tan fin. Su mirada oscilaba entre dudas y complicaciones, ella no sabía muy cómo expresar lo que sentía. Subaru solo guardó silencio, esperando pacientemente lo que ella quería decir. Era lo mínimo que podía ofrecerle, luego de tanta ayuda.
Te pregunté esto, por una principal razón, yo esperaba encontrar una respuesta en base a ustedes y sus experiencias humanas. Pero me he dado cuenta que no existe en verdad o propósito concreto para ustedes, tu vida y la de los demás, carece de una finalidad o propósito en concreto, dijo con resignación. Los brazos de Columbina se enredaron en sus piernas, juntándolas con su pecho, mientras su mirada seguía enfocada en la nada. Una sonrisa caía por sus labios. No creo que sea algo realmente malo, de hecho podría considerar que los envidio, profundamente. Y es por eso que me siento algo frustrada ahora. Tener la oportunidad de hacer lo que quieras, sin limitaciones, y desperdiciarlo en algo tan banal, me frustra mucho. Respira, exhala, KRSHH. El puño de Columbina chocó contra las rocas del suelo, basta decir que el suelo se onduló en una malformación. Subaru tragó saliva nervioso, sentía que se había equivocado con su respuesta. Enfocarse tanto en el papel que tanto creen cumplir en estas sociedades, simplemente asqueroso. Limitarse de forma consciente es frustrante. El ser humano por naturaleza tiene el mal hábito de preocuparse solo por una hoja, limitando su visión completa del árbol o del mismo bosque. Columbina negó con la cabeza intentando no estallar en ira, mientras a su vez su mirada se enfocaba al Subaru. ¿Realmente vale la pena entregar todo de ti, en una sola cosa? Para mí, enfrascarse tanto en un objetivo, es cegarse ante la única verdad del mundo absoluta que todos tenemos. Un pequeño silencio reinó en el pasillo. El hecho de que todos somos infinitos. Subaru realmente no comprendía del todo sus palabras. Para él, tales palabras carecían de sentido, su vida giraba a una sola cosa, al hecho de cuidar a la gente que lo rodeaba y alcanzar un final feliz. Él se sentía satisfecho con ese simple deseo, un deseo que calentaba su corazón con gran fulgor. ¿Qué importaba si todo es infinito? Pensó el chico, para él, nada de eso tenía valor. Porque para él, el infinito eran sus amigos. Cada uno de ustedes tiene un mundo infinito de posibilidades, que los hacen eternos, en su propia existencia. Dime, Natsuki Subaru, ¿cuál es tu razón de vivir? Y dime si realmente vale la pena desperdiciar todo tu infinito, en algo tan banal y repugnante, dijo mientras Subaru juraba verla casi fundirse con el mundo, como si su propia existencia no terminara de fundirse con su entorno. Algo realmente infinito, pensó Subaru. Los pensamientos de Subaru vagaron en todas las personas que había conocido a lo largo de su camino. Fue solo un momento, pero para Subaru tal momento, era algo tan infinito y vasto que le daba una voluntad que podía lograr lo que sea. Ya te lo dije, son mis amigos. Sinceramente me da igual lo que me estás diciendo, para mí el infinito, se encuentra en mis amigos crack. El suelo se volvió a agrietar bajo la fuerza de Columbina. Fu. Eres un tipo aburrido, Natsuki Subaru. Columbina solo miró con algo de lástima y envidia a Subaru. Columbina realmente no entendía a los humanos. Oye, soy muchas cosas, soy un don nadie, un miserable, un cobarde, pero un aburrido no soy. Exclamó Subaru. Una mirada llena de sabiduría cargó a Subaru, su tiempo como ex-nerd lo había hecho todo menos aburrido. Su mente había ascendido a un final apoteósico, lleno de innumerables historias y anécdotas que podían alegrar el corazón de 100 hombres. Para mí lo eres, dijo en un tono tan serio, que hizo a Subaru cuestionar si realmente era tan aburrido. Subaru simplemente ignoró esa duda en su corazón, para que luego este se agarra el pecho dramáticamente, como si una espada se hubiera clavado en su corazón. ¡Arc! Eso fue un golpe duro. ¿Dónde quedó el amor y el respeto? Columbina se quedó mirando a Subaru. Y crució sus puños algo fastidiada por la actuación de Subaru. Tal vez debería comer algo de sandía, murmuró Columbina, con una mirada siniestra. La reacción de Subaru no se hizo esperar, pues soltó inconsciente un sonido de rata asustada. Chii. Una arrogante sonrisa se formó en el rostro de Columbina, antes de estallar en risas. Ja 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 ja. Columbina se sostuvo el estómago, extasiada de las reacciones de Subaru. Ja 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 ja. Tengo que admitirlo, Subaru. Eres un tipo gracioso, aunque algo tonto y torpe. Oye. Fastidiado por las constantes burlas y semiamenazas de Columbina, Subaru solo la pudo mirarla feo. Vamos, quita esa mirada de mala muerte.
¿Qué te parece si te cuento una historia? Subaru se miró indeciso, algo natural considerando lo desesperado de su situación. Ya había sido un verdadero logro poder sobrevivir tanto en este bucle, y ni hablar de hacerlo en una sola pieza. En este punto Subaru se estaba comenzando a acostumbrar a que le faltara un brazo, una pierna o incluso la cabeza. ¿Qué pasa con tu amiga?, dijo dudando. Columbina bufó con desdén. ¿Te refieres a la estudiante, del abandonado? No te preocupes por ella, dudo que logre llegar aquí tan pronto. Disculpa. Columbina chocó ambas manos y sonrió de forma siniestra. Es un secreto, tú solo guarda silencio y escucha la historia que estoy a punto de contarte. Apuesto que te ayudará mucho, mi pequeño y fiel amigo. Con duda Subaru habló. Cuando aceptes ser tu amigo. Solo escucha. Un caballero que vivía en miedo. Para iniciar toda historia, uno debe conocer el origen de su protagonista. En un pasado muy lejano, existía una nación llena de paz y prosperidad, donde todos podían alcanzar lo que ellos deseaban, aunque eso solo era una verdad que pocos podían vivir. El primer recuerdo del caballero era el de un cielo estrellado, luciérnagas colándose a través de los barrotes de una celda. Mientras agarraba la mano de un guardia de prisión, el pequeño caballero caminaba en dirección de las estrellas, su mirada nunca las abandonó. Cuando sus oídos escucharon el rechinido de las puertas cerrándose, solo entonces comprendió de que se había estado perdiendo toda su vida. Nacido en las lagunas de la soledad, hijo de criminales condenados a muerte. Caminó y exploró un mundo que solo lo recibía con críticas de mala muerte. Después de establecerse en las frías calles y adaptarse a los barrios marginales durante varios meses, comprendió la esencia de lo que era sobrevivir. Una vida basada en correr. No importaba lo que intentara, era traicionado, explotado y enredado en estafas, lo que rápidamente lo llevó a acumular deudas y vivir a base de robos. El caballero maduró rápidamente. Siempre consciente de sus limitaciones y de los peligros que acechaban en las frías calles de Canria, se esforzaba al máximo por un bocado de pan duro. Corriendo por los callejones, sintiendo la agitación en su pecho y el constante eco de pisadas detrás de él. El caballero siempre había creído que la vida que llevaba tarde o temprano lo alcanzaría. Después de todo tiene un límite. Por lo tanto, estaba mentalmente preparado para esa mañana. Cuando sus propias piernas no daban para más, alejado del ojo público, cayó al suelo del cansancio. Extrañamente para el caballero, el callejón en el que se encontraba comenzó a sentirse extrañamente grande. Un claro eco de lo insignificante que era. El joven caballero intentó levantarse, pero su cuerpo no dio para más. Sin otra opción, volteó su cabeza. Aferrándose al poco alimento que logró reunir, miró valientemente al frente. Escuchando las pisadas acercarse, encaró la mirada que tenía enfrente de él. Las personas lo miraron a la cara y la supervivencia tanto esperar llegó. Golpeo, pateo, grito, mordió con lo poco que le quedaba. Sin rechistar avanzó, alejado de lo que era bueno o malo, lo dio todo por un sentimiento. Miedo. Hola caballero. Sentada bajo las estrellas, una dama del más allá del mundo observó al caballero. ¿Qué haces aquí? Se habló de justicia y deber, pero la fuerza era el verdadero deseo que llenaba el corazón del caballero. El caballero lo dio todo y más. ¿Acaso no puedo vislumbrar tal maravilloso paisaje? La mirada del caballero vislumbró su hogar. ¿A qué es hermoso, no? Caballero oscilante. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? No lo entiendo. La sonrisa de la joven se borró. ¿En serio crees que puedes condenar a toda esta gente, y no sentir algo en tu interior? Ahora que el caballero, solo era un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. Eso pensé. Sin brazos ni piernas para avanzar, el caballero se preguntó, ¿por qué debía seguir dando cuando ellos nunca le regresaron o ofrecieron algo? Cuando dio tanto por su gente, ellos solo esperaron recibir más. Ese era el deber de un caballero que aspiró a seguir el código de la caballería por encima de cualquier costo. Él no merecía ninguna gracias. Porque aceptó dar y no recibir. Ahora vacío y roto, miró el vacío desde la torre más alta. Consciente de su estupidez. Fue mera lástima por su gente. Después de todo ellos tendrían que enfrentar un destino peor que la muerte. Lástima, compasión, culpa.
¿Acaso estos sentimientos hicieron dudar al caballero de su decisión final? ¿Y qué importa? Ellos morían de todas formas. Susurró con frialdad. Aunque en parte cierto, no sería la respuesta completa. Aquel chico que alguna vez soñó con un mundo de oportunidades y donde pudiera sentirse completo. Se había convertido en algo que poco podría sentirse orgulloso. Eso es todo. Luchando y corriendo por los suburbios más bajos hasta lo más alto de la Santa Canria. Vagando como paladín por todo el mundo, enfrentó a los más grandes rivales que éste podría enfrentar, hasta finalmente llegar bajo la dinastía del Sol Oscuro. ¿Eh? Eso es todo lo que tienes que decir. No tienes nada más que decir. Al final de su vida, lo que siempre permaneció en el corazón del caballero fue el recuerdo de sentir sus huesos crujir. Es ese sucio callejón de los barrios bajos. Todo por la más ínfima esperanza de llegar al día siguiente. Ese sentimiento, lo era todo para él. Tengo miedo. La vida del caballero solo podía ser descrita como una vida sin propósito. Al menos hasta que conoció a un hombre llamado Skofnungr. ¿Realmente te importa tan poco este lugar, caballero? Porque desde mi perspectiva tus ojos parecen todo menos desinteresados. Un día, mientras robaba, el caballero tomó bajo su poder materiales de investigación prohibidos y logró curar la enfermedad de su amigo. Era como si nada en este mundo no pudiera ser logrado por él. Lo sé. Pero incluso si tuviera que pagar un precio tan alto por ello, no dudaré. Pero eso era una mentira tan descarada, como lo era el sueño que la nación le prometió al caballero y a sus habitantes. ¿Qué importaba si los demás lo terminaran juzgando por alcanzar lo necesario para ganar? Una victoria era una victoria. Poder es poder, da igual de qué forma se consiga. Ese era el pensamiento del caballero. A los ojos del caballero, él no era ningún superviviente, aun cuando su vida solo giraba en torno a ello. Pues él nunca consideró que sobreviviera, a sus ojos eso solo era prueba para su verdadero objetivo. Cada pequeña experiencia y lucha lo fortalecieron hasta convertirlo en el hombre que es ahora. Eso es un pensamiento muy triste. La voz de la extraña mujer atormentó los oídos del caballero. Perder. La respuesta del caballero fue determinada. Por supuesto, no tenía nada más que decir en su defensa. El recuerdo de dos jóvenes corriendo por terrenos desolados y sangrientos, peleando en batallas sin fin, vinieron a la mente del caballero. Un recuerdo que a ojos del caballero, solo mostraba a dos niños jugando a ser adultos. Tienes que luchar para sobrevivir. Aunque sea una batalla perdida, deberías arder como el fuego. ¿Cómo puedes esperar morir sin luchar? Esas fueron las primeras palabras del caballero, a su gran amigo el cual lo acompañó desde el comienzo de su viaje. Ambos lucharon y pasaron por tanto, todo por alcanzar la mayor fuerza posible, entonces porque a los ojos del caballero, todo, se, sentía tan mal. Soy un estúpido. ¿Verdad? Una pequeña risa escapó de los labios del caballero. Agarrándose la frente, la mirada del caballero no pudo evitar vislumbrar la infinidad de personas que recorrían las calles aún tan tarde. Cada uno de ellos era inocente de sus pecados y la de sus compañeros. Pero ellos serían los que recibieron el castigo. El mundo era realmente caótico. Eso no me corresponde a mí de decidir, después de todo he cometido los mismos pecados que tú. Atónito ante las palabras de la extraña mujer, no pudo evitar sentirse confundido por su actuar. El caballero creyó que ella estaba ahí, para juzgarlo en nombre de Dios. Pero en lugar de eso parecía, triste, como si pudiera comprender el camino que estaba a punto de tomar. Entonces, ¿por qué estás aquí? Solo venía a desearte suerte, considerando que probablemente no nos volvamos a ver en un largo tiempo, tal vez sea la última vez que nos veremos, pequeño caballero. Dijo mientras sonreía con melancolía. Gracias, es mucho viniendo de usted. Una sonrisa ajena a todo mal o bien se formó en el rostro del caballero. Cierto, después de todo soy increíble. Inflando el pecho con orgullo, la mujer lo acompañó en su último momento como humano. Recostándose contra una pared, el caballero observó con fiereza las estrellas. La extraña mujer solo guardó silencio, contemplando la majestuosa vista que había abajo, una vista que solo podría ser vista por una última vez.
Mientras el reloj sonaba, en extensión de los tiempos tumultuosos, el caballero y la extraña mujer, compartieron un último momento de paz. Insignificante. Pero para ambos, fue un sueño hecho realidad. Tener un momento de paz en una historia exasperante era algo que ninguno de los dos nunca esperó tener. El caballero tomó su espada, lentamente se levantó del suelo y caminó lentamente al borde del techo del edificio. El clímax estaba por llegar. Buena suerte, ex caballero, la necesitarás de ahora en adelante. Duele un poco que ahora en adelante me dejes de llamar caballero, señorita Columbina. La extraña mujer solo negó con la cabeza. Has perdido el derecho de tal nombre, no eres más que una sombra de lo que alguna vez fuiste y serás. Para mí ahora eres solo un cascarón olvidado del hombre que he llegado a conocer. El caballero caminó lentamente al borde del edificio y sin apartar la mirada del cielo, saltó al vacío de las calles. Lo acepto, susurró antes de dejarse caer y aceptar su nuevo rol como un pecador. Rápidamente los gritos llenaron las calles, pero el caballero no pudo importarle menos. Columbina lo observó unos segundos antes de ignorarlo. Ella solo se quedó inmóvil contemplando la luna. Hice lo correcto, maestro. Eso pensé. La respuesta nunca llegaría a sus oídos, pero fingió escuchar una respuesta. Caminando entre el borde del precipicio, la extraña mujer decidió cantar una última vez antes del gran espectáculo. Mientras la extraña mujer cantaba, las palabras de lo que ella creía que su maestro diría, vinieron a su cabeza. Lo hiciste increíble, Columbina. Me siento orgulloso. Tanto la mujer como el caballero no pudieron evitar soñar con un futuro donde ninguno de los dos tuviera que entregar parte de su ser, por un deseo mayor. ¿Acaso está mal soñar con un futuro mejor? Y bien, ¿qué opinas de mi relato, Subaru? Creo que deberías de autoalargarte tanto. No es bueno para la mente. Eso no es lo que yo quería escuchar. Suspiro exhalación. ¿Quién es el hombre de la historia? Subaru necesitaba respuestas. Solo alguien olvidado en el tiempo y que se ha dejado llevar por ambiciones vacías. No es algo de lo que debas preocuparte con desdén. Columbina alzó la mano. Entonces, ¿por qué me cuentas sobre él? No mucho, la verdad, solo un pequeño gesto que busca ayudarte en tu camino. Los ojos de Columbina parecían ver a través del alma de Subaru, notando rápidamente las dudas que lo encerraban. Además, ¿acaso las personas necesitan una razón para hacer o contar algo? En lo que a mí respecta, no es algo tan vital, yo solo quiero desahogarme. A veces muchas preguntas siguen apareciendo en la mente de Subaru, pero él era consciente de que probablemente Columbina no respondería ninguna. Así que en lugar de insistir en ese tema, busco solo disfrutar el momento de paz. Te entiendo, yo muchas veces he querido desahogar el peso que llevo en mi corazón. Múltiples imágenes aparecieron en la mente de Subaru. Su primer día en la capital, su llegada a la mansión de Roswell, el inicio de la selección real y su viaje de regreso a la aldea Arlam, la ballena blanca, las pruebas del santuario, Elsa, Garfield, el gran conejo, etc. Cada una de esas experiencias atormentaban el alma y la mente de Subaru, cada noche. Pero no puedes, ¿verdad? Susurró Columbina, llena de lástima. ¡Ey! ¿Cómo sabes todo eso? Impactado por las palabras de Columbina, Subaru rápidamente comenzó a entrar en pánico. Tus ojos lo dicen todo, pareces increíblemente cansado y asustado. Las palabras dichas por Columbina atravesaron cualquier ápice de idea que Subaru hubiera formado. Él nunca esperó que alguien además de Beatrice pudiera ver tan fácilmente su dolor. ¿En serio soy tan fácil de leer? Sí, dijo Columbina, mientras sonreía con arrogancia. Subaru apuntó con el dedo a Columbina, mientras exclama: ¡Hey! Eso es muy intrusivo. No puedes ir espiando a otros y... Subaru, ¿te puedo pedir un favor? ¿Ahora por qué cambias de tema? Si buscas escapar de mi vista, lamento decirte que es imposible, nadie ha logrado escapar de mí. No, no es eso, es simplemente que ella ya está cerca y no creo que podamos seguir charlando tanto como me hubiese gustado. La tensión regresó a los hombros de Subaru. El sudor corría por el cuello de Subaru, una parte del chico quería maldecir su pésima suerte. Bueno, antes de irme, necesito pedirte un favor. ¿Cuál? Dijo mientras entrecerró los ojos. Subaru.
No mueras, por favor. Subaru pensó en rechazar su promesa, el mismo chico no estaba seguro de que sobreviviría más tiempo en ese bucle. Pero luego de recibir tanta amabilidad, no tuvo el coraje de rechazar tan sencilla petición. No puedo prometer mucho, pero haré todo lo que esté en mi poder. Me siento satisfecha con esa respuesta, dijo mientras caminaba lentamente al borde del vacío. Oye, ¿qué estás haciendo? Fue un gusto conocerte, Natsuki Subaru, si aún sigues vivo. Te espero ver cuando el ritmo de la canción de la luna de inicio. Subaru no comprendió del todo a qué se refiere, lo máximo que logró pensar fue algún tipo de festival local. Oye. El pánico inundó la voz de Subaru. El cuerpo de Columbina lentamente cayó al abismo. Ah, casi lo olvido, una última cosa. Mientras Columbia caía al vacío del acantilado, ella sonrió de oreja a oreja. Si algún día ves al maestro de esa pobre niña, dale una paliza por mí. Ese hombre necesita recordar sus raíces, un caballero no puede ser un caballero si no sabe seguir correctamente el código de la caballería. Subaru no comprendió absolutamente nada de lo que dijo Columbina, así que solo pudo mirar hacia donde antes estaba el cuerpo de Columbina y exclamar su confusión. ¿Qué rayos significa eso? Rugiendo como una bestia, se movía con gracia por el campo de batalla, chispas llovían por doquier y sangre corría por el suelo marchito. Jadea, su visión era desenfocada y desigual. Apenas aferraba a un hilo de conciencia, su visión estaba llena de manchas rojas que empañaban su visión. Apretando la empuñadura de su arma hasta terminó de decapitar a su oponente para luego caer inconsciente. Señorita Skirk. Varias personas salieron a socorrerla. No apartes la mirada de enfrente. No te mereces descansar. Múltiples siluetas se desdibujaron frente a ella. Skirk, te has convertido en alguien valiente y optimista. Jadeo, alguien traiga una camilla. La visión se volvió difusa para ella. Múltiples voces chocaban en su cabeza, como el sonido de la campana de una iglesia. El recordatorio de su deber la impulsó a ponerse de pie, de no mostrar debilidad alguna, solo para fallar miserablemente y caer inconsciente. Tengo muchas preguntas. Quiero ir a explorar el universo en una nave espacial y obtener respuestas de las estrellas. Cuando crezca, seguro que podré hacerlo, si los que tienen el poder deciden sobre el bien y el mal, entonces en lo único que puedes confiar es en la espada que tienes en la mano. Esa fue la primera lección que aprendió Skirk al mirar a la muerte a la cara. No quiero morir, y así, antes de que la muerte pudiera alcanzarla, corrió. Corrió y nunca se detuvo. Vámonos. No va a sobrevivir. Pero si nuestra misión es... La niña sostenía su brazo roto manchado de sangre mientras miraba a las dos siluetas borrosas que tenía delante. Al final, la persona que parecía tener mayor rango interrumpió el discurso de la otra. Entonces, sin más opción, ambos se dieron la vuelta y desaparecieron. No hacía mucho, su gente había descubierto que existían muchas civilizaciones más allá de su mundo. En el pasado, solo unos pocos eruditos con aspecto de ancianos habían tenido la oportunidad de interactuar con gente de más allá de los cielos. Hacía meses que los líderes habían proclamado relaciones comerciales amistosas, así que ¿por qué ahora? No quiero morir, por favor, alguien, quien sea. Por favor, el aire alrededor de ella se estaba volviendo cada vez más sofocante. El cuerpo de la niña se sentía caliente, demasiado caliente para sus gustos, así que intentaba patear para salir de ahí. Sus ojos se movían frenéticamente por su entorno, buscando una oportunidad de que el calor parara por al menos un segundo. A ella no le gustaba sentir calor. Mamá. Papá. Por favor, quien sea. La niña intentó seguir moviendo frenéticamente su cuerpo, pero le era imposible. El calor solo aumentaba. No quiero. No quiero. No me gusta sentir ese tipo de calor. Esto está mal. Mientras las lágrimas caían de su rostro, siguió pateando con todo lo que tenía. Pero cada vez era más difícil hacer un movimiento. La niña odiaba con todo su corazón ese sentimiento de calor en su pecho. Todo esto estaba mal, su cuerpo y mente le decían que estaba mal, así no se debería sentir el calor. El calor se debía de sentir bien y reconfortante, no como si estuviera intentando purgarla del mundo que conocía.
Mientras la desesperación carcomía a la niña, un recuerdo asaltó su cabeza de una época mejor. Skirk, llegaste tarde otra vez. Se ha enfriado. No es para tanto, mamá. Me lo comeré de todas formas. No. Quédate ahí, te vas a enfermar si lo comes frío. Yo lo caliento otra vez, no me muevas de tu lugar, ¿entendiste? Pero tengo hambre, mamá. No dejaré que mi hija coma algo. Calma, amor, es solo un plato, pero ¿qué pasa si se enferma? Ya es bastante tarde y... Mamá, tengo hambre. Solo dame un minuto. Una comida caliente siempre será mejor que una fría, pero... Por favor, dale este gusto a tu madre, Skirk. ¿Por qué? Una lágrima corría por su ojo, los recuerdos azotaban la mente de la niña. Tú, ¿cómo pudiste hacerles eso? Cada comida caliente, cada abrazo, cada sonrisa, cada cuento, cada regalo, cada cumplido, cada gesto de amor, cada grito de apoyo, tú los abandonaste. Una sólita compresión llegó a los hombros de la niña. Ellos te amaban. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Las lágrimas corrían por los ojos de la niña. Ella realmente no quería irse. Ella no quería que ese fuera el último recuerdo que tuviera de sus padres. Ella quería verlos y decirle cuánto los amaba, que no quería dejarlos solos. Las vigas crujieron y se rompieron bajo el calor de las llamas. La niña yacía más abajo, desangrándose, sofocada debido a las altas temperaturas y la inhalación de humo. Al levantar la pila de escombros y madera quemada que había sobre su cabeza, oyó un chirrido. Por favor, se los suplico. Una parte de la niña se sentía estúpida al pensar eso, pero no quería morir. Los ojos de la joven estaban manchados de sangre y no podían abrirse. Sin embargo, pudo percibir una luz que logró atravesar sus párpados. A continuación, se oyeron pasos sobre la tierra calcinada, haciendo añicos los ladrillos rotos del suelo con cada pisada. El hombre liberó a la niña de la estructura que la mantenía atrapada y, con sus enormes manos, la agarró de los hombros y la sacó de ahí. Un enorme alivio llenó el corazón de la niña, solo para ser rápidamente opacado por aquel tirón que casi le arranca la extremidad. Ella misma podía jurar que escuchó el sonido de un juego romperse bajo una fuerza absoluta. El dolor que sintió después solo hizo que más lágrimas salieran de sus ojos. La pequeña niña no pudo evitar sentir una genuina sorpresa al aún tener tanta agua en su cuerpo. Duele mucho. No me gusta sentir tanto dolor, pero el dolor fue demasiado para mantenerse consciente por más tiempo, y se volvió a desmayar. Al despertar nuevamente, no pudo evitar sorprenderse, pues no esperaba poder volver a abrir los ojos. Con la vista borrosa, vio a un hombre grande y alto encendiendo una hoguera y sentándose frente a ella con las piernas cruzadas. Al lado, había una criatura parecida a una rata gigante que reflejaba la luz del fuego en sus oscuras pupilas. Tragó algo de saliva ante el miedo que comenzaba a arraigarse en su pecho. ¿Has despertado? No preguntes por cosas que no son importantes para tu supervivencia. No desperdicies tu tiempo. El hombre siguió agitando la hoguera con la espada sin voltearse. ¿Quieres vivir o morir? No quiero morir, aunque tenía muchas preguntas, como por qué había sobrevivido y quién era aquel hombre. Recordó la advertencia de que no era aconsejable hacer preguntas irrelevantes. La joven se limitó a asentir mientras echaba la cabeza hacia atrás y miraba el brillante cielo estrellado. Son hermosas incluso cuando el peligro no parecía terminar. Una parte de ella, no, la niña no podía evitar maravillarse ante la vastedad del mundo. Tras recibir la respuesta, el hombre mató con un golpe de espada a la rata que había junto a él. Luego, cortó la carne de su muslo y la ensartó en la espada para asarla. Finalmente, se puso en pie y metió la carne en la boca de la muchacha. Aunque no estaba sazonada de ninguna manera, el sabor de la grasa le resultó especialmente tentador en aquel momento. Bueno, al menos el hombre no le había exigido que se lo comiera ella misma. Parecía consciente de que las extremidades de la chica habían quedado inservibles. Gracias, susurró con debilidad. Come rápido y no hagas perder mi tiempo, dijo mientras comenzaba a revisar sus brazos. La sensación de metal chocando contra su piel la hizo temblar instintivamente de miedo. Deja de mover, ordenó. Lamentablemente fue incapaz de controlar el horror que su cuerpo sentía.
Mientras masticaba no pudo evitar pensar en todas las cosas que habían sucedido en las últimas horas. Los gritos y súplicas de ayuda regresaron a su mente, lo que casi la llevó a volver a llorar. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, repetía constantemente en su cabeza, intentando reducir la culpa que sentía en su corazón. «¡Qué niña más molesta eres!», murmuró el extraño hombre. La culpa nunca disminuyó del corazón de la niña, en su lugar solo aumentó de forma horrible con cada segundo que pasó. Una vez estabilizadas las heridas de la niña, el hombre le permitió hacer entonces preguntas irrelevantes. «¿Usted también es un superviviente?». «No». «Entonces, ¿cómo es que me entiende?». «El caos es un estado de completo desorden, y el vacío solo tiene una definición. En cambio, el orden está compuesto por innumerables combinaciones. La gente de tu planeta usó su capacidad de adaptación para acercarse al abismo en el pasado, e incluso después de su muerte, el poder que poseen continúa registrando ciertas cosas. Ese poder es similar al mío en naturaleza. He reunido los recuerdos de decenas de miles de personas antes de morir y he pasado medio día aprendiendo de ellos. Todo eso solo para aprender mi idioma. Entonces, mis padres están muertos. Fueron devorados como si fueran simples trozos de carne, como nutrientes para obtener fuerza. ¿Qué? El hombre contestó primero la segunda pregunta, y luego, al principio creí que habían desarrollado una tecnología increíble que les permitía utilizar el poder del abismo para llevar a cabo la exterminación masiva de toda la vida en el planeta. Pero, después de todo, su tecnología resultó ser muy burda y primitiva. Es como si su civilización nunca hubiera tenido un líder con ambición y poder. ¿Cómo? La joven no podía aceptar en lo más mínimo nada lo que acababa de escuchar. ¿No te comiste a ese animal que te sacó de los escombros? Ah, lo capturé en otro planeta. Después de todo, las formas de vida de tu planeta ya se extinguieron. Quería encontrar una especie a la que se le diera bien buscar, pero no la he encontrado. La chica quiso decir algo, pero se quedó sin palabras. Finalmente, decidió preguntar otra cosa. ¿Por qué sigo con vida? Tu civilización ha caminado de la mano del abismo a lo largo de su historia. Aunque no han usado directamente su poder, cada uno de ustedes ha sido contaminado por él. Así, mejoraron algo su fuerza física. Cualquier persona normal en tu situación se habría asfixiado, quemado y, finalmente, habría acabado aplastada por el techo. ¿Podría uno volverse más fuerte con ese tipo de poder? Finalmente, el hombre pareció mostrar un ápice de interés. ¿Quieres volverte más fuerte? La niña asintió con la cabeza. Incluso si tuvieras que pagar un precio por ello, ¿querrías hacerte más fuerte aunque te juzguen por hacer lo que sea necesario para ganar? ¿Cuál era la respuesta que le había dado la niña aquella vez? La respuesta que había sido arrastrada por el viento. Tal vez había sido un simple sí, aunque eso tampoco cambiaría nada de lo que estaba por acontecer. Pero la niña no tenía el coraje para dar una respuesta directa. En aquel momento, la joven era como cualquier otro niño, inocente e inexperta. Ella solo quería darle su gratitud y sus disculpas a la primera forma de vida que había alimentado su crecimiento. Aquella rata tan grande, ojalá hubiéramos podido ser amigas. Ese fue el único deseo que tenía. Cosas como la fuerza o el poder, no tienen ningún valor. Para el caballero Protervo, esas palabras tenían otro significado. Si ya le he dado la espalda a quien me salvó en las ruinas, ¿a qué no podría renunciar? Era difícil decir cuánto de eso era por interés, cuánto un malentendido y cuánto intencionado. Pero más allá de eso, era posible que entre ambos hubiera un malentendido que ninguno de los dos esperaba. En ese caso, fui yo quien te salvó aquel día. ¿Estarías dispuesta a matarme algún día para hacerte más fuerte? El caballero Protervo se vio invadido por la expectación tras pronunciar aquella frase. Sin embargo, aquel día, la desesperada niña no se dio cuenta de ello. La señorita Skirka ha despertado, avisen a. Ignorando cualquier noticia o mención de su nombre, la mujer se arrastró al campo de entrenamiento. Esto solo era un día común para ella. Bailar bajo el fervor de la batalla, solo era un paso más para su objetivo. No quiero morir. Una vez, pregunté a mi maestro si la supervivencia del más fuerte era la ley que regulaba el universo.
Dijo que no, que la fuerza no lo era todo, pero que, aún así, era la mejor opción. En un mundo sin orden, los que carecen de límites morales suelen ser los que sobreviven. Por eso, tras escuchar su respuesta, se me ocurrió una idea. La idea de que, algún día, crearía un nuevo orden en el mundo, uno en el que nunca habría otra tragedia como la de aquel incendio. Uno en el que el caos no fuera la ley que rige el mundo y donde ningún niño tendría que sufrir o llorar. La idea de que me volvería lo suficientemente fuerte, como para que nada en el mundo pudiera limitarla. Yo sería la única que decidirá las cosas. Mentiroso. Pero, para eso, primero debo derrotarlo. Porque mi maestro, Surtaloji, es, en esencia, alguien que desafía todas las reglas y el orden. Así que para superarlo debe ir más allá de las reglas y orden del mundo. Una fuerza normal no sería suficiente para superarlo. Su maestro originalmente planteó que usará la energía del abismo para avanzar hasta ser lo suficientemente fuerte como para darle un digno desafío. Pero incluso con esa opción, ella no se sentía lo suficientemente lista como para poder ganar. Lo máximo que esperaba lograr sería ser lo suficientemente fuerte como para poder darle batalla reñida. Es por eso que cuando se separó de su maestro y se dirigió al mundo donde éste nació, investigó, exploró y probó múltiples métodos para volverse más fuerte. Probó con cada arma existente en el mundo. Desde espadas, lanzas, arcos, garrotes, pistolas, etc. Pero nada parecía ser una diferencia circunstancial a su objetivo, daba igual qué cosa intentara. El conocimiento que encontraba era incompleto o falso. Los enemigos que encontraba, eran todo menos interesantes, solo eran cascarones huecos de lo que alguna vez fueron. Y las técnicas que encontraba dejaban mucho que desear ante lo que había experimentado. Al final todo fue una pérdida de tiempo, no existía una forma de romper las leyes del mundo. Solo se podía fortalecer en base del entrenamiento continuo. Así que un día simplemente se rindió, aceptó que ella misma nunca encontraría alguna otra fuerza que pudiera llevarla al siguiente nivel, porque no existía ningún otro nivel. El tiempo pasó y un día aceptó a un pequeño niño como su discípulo, un niño muy arrogante y orgulloso. Apenas hablaron entre ellos, solo lo mínimo y necesario para su enseñanza. Me pregunto cómo le estará yendo, comerá bien. ¿Habrá mejorado su técnica? ¿Había aprendido de sus errores pasados? Poco después de ello, ésta dedicó a perfeccionar lo máximo que pudo su habilidad con la espada y su boleto de camuflaje, en el mundo llamado Teyvat. Serpiente ectamórfica originalmente, era un simple hechizo creado por un centro de estudio llamado Magistrorum de Kenria. Su nombre original era Permeación del Caos y se usaba para burlarse de aquellas capaces de manipular la energía elemental. Curiosamente fue usado en Kenria como un truco callejero, principalmente en actuaciones de circo y desfiles. No pudo evitar maravillarse por tal grandiosa herramienta de combate, ni en sus más alocados sueños ésta imaginó que aquel arte fuera originalmente una técnica de entretenimiento. Su maestro le enseñó tal técnica no con el propósito de ganarse la vida como una artista callejera, sino como una forma de demostrar un dominio de las técnicas del abismo sin recibir ninguna hostiles en las 7 naciones de la superficie de Teyvat. Después de todo, usar técnicas del abismo en la superficie de Teyvat equivalía a buscar enemigos. Los 7 elementos son el orden natural de mi tierra natal. Si quieres seguir ocultando el poder que posees, deberás aprender a usar este truco. El tiempo siguió pasando y antes de que se diera cuenta, un día simplemente recibió una llamada de su maestro, el cual le informó de un extraño evento cerca de las fronteras de Teyvat. Puede que te lleves una sorpresa. Eso fue lo único que recibió su maestro, así que sin más opción se dirigió lista para investigar la nueva que su maestra le había dejado a su cargo. Cruzó rápidamente las tierras gélidas del norte, las praderas de Mondstadt, las enormes montañas de Liyue, los bosques del gran sabio y llegó a su lugar. Un viaje realmente corto que no le llevó más que unos pocos días. Cuando llegó enfrente del lugar, no notó realmente nada más que fragmentos de una energía repugnante. Algo tan primigenio que incluso ella tuvo que dar un paso atrás por la sorpresa. Sus instintos le gritaban que se alejara de eso, pero ella resistió y lo tocó lista para ver cómo su cuerpo lo enfrentaba. Falló. Ni siquiera tuvo alguna oportunidad.
Su cuerpo, considerando como algo imposible de adaptarse, fue incapaz de soportar ni una gota de la extraña energía. Antes de colapsar casi en la inconsciencia. Tostosku, ¿qué demonios es esto? Durante toda su vida ella nunca se había topado con un límite claro, ante lo que podía o no dominar. No importaba cuál energía ella se topará, se pudo lograr adaptar. Era muy doloroso pero efectivo. Incluso en el abismo, una energía tan siniestra fue dominada por ella con el pasar del tiempo, pero esto se sintió diferente. No era una montaña la cual pudiera escalar con calma, sino más bien una montaña que no tenía fin. Su mente intentó pensar en varias formas de mejorar temporalmente su cuerpo, para que éste pudiera siquiera lograr adaptarse a ese pequeño fragmento de energía. Oh, eso solo es miasma. Sus instintos rápidamente se activaron y preparó su arma para atacar. Aunque antes de que siquiera pudiera hacer algo una mano tocó su cabeza para liberar la enorme carga que su cuerpo recibió. No te recomiendo intentar tomar algo que es incompatible contigo, créeme, eso no puede terminar bien. La enorme carga que se asentó en su pecho se aligeró tan rápido como llegó. Por un momento pensó que su cuerpo se había logrado adaptar, solo para llevarse la noticia que la energía ya no estaba en su cuerpo. ¿Quién eres tú?, dijo mientras apuntaba con su espada. Yo. Bueno, tengo muchos nombres, pero puedes llamarme Columbina, es un gusto. Con algo de desconcierto observó a la extraña mujer levantar el brazo de forma increíblemente amable. Ella no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Qué haces aquí? Yo. Solo estoy de paso, estoy en busca de conocer un viejo amigo. Entrecerró los ojos, para nada convencida de lo que la mujer le había dicho. No eres un humano. Eres un Seile, ¿verdad? Bueno, lo soy, pero a la vez no. Aunque prefiero que me llamen por mi nombre, se siente raro que me llamen así, me hace sentir como un animal de circo. Sin sentirse convencida de cómo reaccionar ante tal extraño ser, decidió simplemente mantenerse neutral y en silencio. Como siempre lo había hecho a lo largo de su vida. Entonces, ¿te quedarás en silencio todo el tiempo? ¿O te gustaría charlar un rato conmigo? Sabes, el sol está fenomenal hoy, es totalmente diferente a las frías noches de Notcray o las húmedas praderas de Fontaine. No me gusta el calor, dijo mientras analizaba los rastros de la energía. Si tuviera que describir la esencia de tal mal sería con amor, a mí tampoco, jejeje. ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Alguna comida favorita? Me gusta tu vestido, es muy bonito. No importaba que guardara silencio, la ignorara o dijera frases cortantes. La extraña mujer se negó a guardar silencio en todo momento o siquiera irse de su lado, siempre parecía buscarle alguna solución o tema a las cosas. Daba igual si ella caminaba hacia algún lugar, ella la siguió con la misma excusa. A donde tú vayas es donde está la persona que busco. Al final la terminó ignorando, no tenía sentido insistir en que se fuera. Después de todo, mantener un perfil bajo y neutral era su objetivo a largo plazo. Además, ella le había hecho una promesa a cierta guardiana piromana. Como sustentadora de las fronteras del mundo, toleraba mi presencia, pero me hizo prometer que no interferiría demasiado en los asuntos de este mundo. Me pareció bien en su momento, pero tenía que saber por qué. Dijo que a muchos ecologistas les abruma emocionalmente observar el reino animal y ver a los depredadores cazando y a las presas huyendo, pero nunca interfieren en el proceso. Por el contrario, dejan que las leyes de la naturaleza prevalezcan sobre sus propias emociones. En sus propias palabras, algunos llaman a esto ser un observador insensible, pero yo creo que también es una forma de bondad. Y así fue como descubrí el helado, debo decir que es un invento realmente maravilloso e increíble. Ahora que lo pensaba, ver a la extraña mujer hablar tan apasionadamente de hechos insignificantes le hizo cuestionar más seriamente las palabras de aquella guardiana de fronteras. ¿Por qué te dedicas tanto a observar a los humanos? Ella no comprendía del todo por qué alguien se dedicaría a grabar y a atesar recuerdos de los que ni siquiera era parte, era increíblemente ineficiente y solitario hacer algo como eso. Era como observar la felicidad de otro cuando uno no lo es. ¿Acaso un padre necesita una razón para observar y cuidar a sus hijos? Skirk, ¿te has convertido en una persona valiente y optimista? No.
Los días pasaron y antes de que se diera cuenta ambas seguían la pista de un hombre llamado Natsuki Subaru, un hombre de más allá del mundo, según Columbina lo llamó. ¿No sería mejor llamarlo un ser de más allá de las estrellas? No, es un hombre de más allá del mundo, dijo con total seriedad. Ella no discutió más de lo necesario, en su lugar se dedicó a simplemente continuar avanzando. Supongo que es la forma en que llaman la gente de este mundo a los visitantes. ¿No crees que se ven lindos juntos?, dijo Columbina, mientras señalaba la arconte hidrofalsa. No es de incumbencia opinar de otros. ¡Qué fría eres, Fu! Mientras ambas observaban al hombre llamado Natsuki Subaru, no pudo evitar cuestionarse qué lo hacía especial a ese hombre. ¿Por qué parecía tan débil aun cuando parecía exudar una energía tan peligrosa? ¿Alguna maldición? No. No era posible. Incluso si fuera alguna maldición, no parecía mostrar las condiciones adecuadas como para que se mostrara tal efecto. En su lugar era otra cosa, algo que ella descubriría tarde o temprano. Puede que te lleves una sorpresa. TSK. El miedo reverberó en su corazón. Te alcanzaré tarde o temprano. Extrañamente esa amenaza se sintió vacía. Estás extrañamente silenciosa hoy. ¿Te encuentras bien? Columbina se encontraba mirando un enorme agujero que se encontraba en medio de la nada. Aquel enorme cráter fluorescente no era nada menos que la famosa fisura de Tuniji, por lo que ella sabía, de aquella fisura. Fue alguna vez una de las posibles entradas al lugar de nacimiento de su maestro. Un epicentro de numerosos monstruos abisales, los cuales contaminaron de conocimiento prohibido todos los alrededores. Claro que lo estoy, solo estoy pensando algunas cosas del pasado. Entiendo. Ella no insistió en el tema, no era su responsabilidad ni de su interés saber los problemas de otros. Su plato estaba demasiado lleno, como para que ella pudiera encargarse de los problemas de otros. Skirk, ¿te puedo hacer una pregunta? Ella solo asintió con la cabeza. ¿Eres feliz siguiendo ese camino? ¿A qué viene tal pregunta? Curiosidad, simplemente me pareció curioso lo diferente que eres a tu maestro. Apenas puedo distinguir algo que sea similar a él y exactamente en qué nos parecemos. Estás asustada y llena de culpa. ¿Disculpa? Dijo algo desconcertada. Lo único que te motiva a avanzar hacia adelante, es el miedo y la culpa de algo que desconozco, pero veo tan claramente en tus ojos. Supongo que ahora entiendo por qué tu actitud es tan poca proactiva ante los sucesos de tu entorno. Puedo entenderte, nadie quiere sentirse herido o revivir el dolor del pasado. Pero no es sano encerrarse en uno mismo. Una enorme furia se encendió en su pecho al escuchar esas palabras, pensó en atacar por tal insulto a su persona. Pero rápidamente recordó que las emociones no debían dominarla, en su lugar solo respiró y analizó la mirada de empatía que recibió. No parecía estar cargada de lástima o ideas egoístas, era más como si la persona que estuviera enfrente entendiera a la perfección lo que había pasado. Debió ser duro, ¿verdad? Dijo en tono lleno de emociones que no comprendía. Eso da igual. ¿Cuánto falta antes de que partan en dirección del desierto Fragikert? No mucho, la verdad, probablemente menos de 30 minutos, solo falta que la pupila despierte. Su mente rápidamente ignoró las palabras dichas por su compañera y se planteó el plan de acción. Por ahora no tenía mucho interés en involucrarse con el hombre llamado Natsuki Subaru, era increíblemente débil y poco llamativo. Hasta ahora todo su viaje no había sido realmente importante, apenas había recibido algo de valor y en todo caso, parecía ser algo inútil. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Esto es curioso, no pensé que sucedería una segunda vez, murmuró Columbina. ¿Pasa algo? Deberías verlo por ti misma. Sin otra opción rápidamente se dirigió al punto para ver qué tenía tan interesada al ángel. Ocultándose del propio mundo, ésta escuchó la charla del viajero de más allá de las estrellas. ¿Qué demonios? Algo extraño se sintió cuando se comenzó a acercar a la tienda de campaña. La extraña sustancia que antes parecía concentrarse solo en el chico, se desató con una furia que antes no está ahí. ¿De qué estás hablando, Subaru? Seguro que estás bien. Te ves horrible, no te preocupes. El rostro del chico estaba increíblemente pálido, sus manos temblaban. Solo dormí un poco mal, dormir en el suelo no es muy cómodo, ¿sabes? ¿Qué piensas de mi propuesta? Lo siento, pero no.
No estás en condiciones para ayudarme o venir, ni siquiera tienes experiencia en el campo. Vamos Furusan, confía en mí, soy tu gran amigo Subaru. Sé lo que estoy haciendo, esto simplemente es un resfriado para mí, solo necesito unos minutos y estaré como nuevo. Siento Subaru, pero no se trata de eso. Simplemente no creo que esté bien que me ayudes en esto, el trabajo y la amistad no deben ir de la mano. ¿De qué están hablando? Por lo que ella lograba entender, es que el chico debía dirigirse en dirección del oeste para llegar a la nación de Fontaine. Entonces, ¿por qué ahora quería ayudar a esa chica a costa de retrasar su viaje? Eso no era para nada natural ni lógico. No lo tomes de esa forma, no vengo a pedirte o exigirte nada por mi ayuda, solo quiero apoyarte en todo lo que pueda. Después de todo, eso es lo que hacen los amigos cuando están en apuros. Disculpa. ¿Qué clase lógica es esa, Subaru? Lo que me estás diciendo no tiene ningún sentido o vamos, es totalmente lógico. Si un amigo está en problemas, es el deber de otro amigo ayudarlo, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Tanto ella como la chica de pelo celeste, lo miramos confundidas. Subaru, nos conocemos hace apenas casi una semana y... La chica de cabello celeste se dio un golpe en la frente. Yo me sentí realmente tentada en hacer lo mismo. No había conocido a nadie tan despistado y con tan poco sentido común, en toda su vida. Olvídalo. Mira, en primera, ¿por qué quieres ayudarme? ¿Cuál es la razón por qué deseas tanto venir conmigo de forma tan repentina? Oh, eso. Habrá una fuerte tormenta de arena cerca de aquí en el oeste. Así que pensé que lo más racional sería esperarse unos días antes de avanzar. La chica de pelo celeste lo vio poco convencida. Yo estuve igual, era evidente que el chico no decía toda la verdad. Sus ojos transmitían algo completamente diferente a lo que decía. Si tuviera que describirlo sería como... asustado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Porque si lo que buscas es mi ayuda, lo lamento. Pero esto está fuera de mis capacidades, solo soy una investigadora que está de apoyo, no puedo prometerte nada. No. Me están entendiendo mal, solo busco algo que hacer mientras espero estos días. ¿Qué? Dijo la chica de pelo celeste. ¿Qué? Ninguna de las dos entendió lo que el chico había dicho. ¿Y por qué me miras así? Dijo mientras apuntaba con su dedo, el señor Natsuki. Por primera vez Skirk dudó de su sentido común. Tal vez así se sentían los demás, cuando ella hablaba de la diferencia de sentido común. Mis pasos resonaron por la pequeña montaña, la arena se filtraba por mi prótesis, lo que solo aumentó su malestar. ¿Y qué tal? Muy interesante, ¿no crees algo no anda bien? Ella no era de las que decía sus incomodidades, después de todo una de las primeras lecciones de su maestro era nunca mostrar debilidad alguna. Una regla invaluable, que había llegado a respetar de todo corazón. Lo sé, no. Algo en ese chico está mal, todo en él grita normal, pero a la hora de la verdad parece emanar un aura que es imposible de comprender, dijo con una sonrisa serena. Columbina había dicho a la perfección las señales que sus intentos decían. Todo en el chico gritaba mal, no había nada de sentido en su actuar y en su forma de ver el mundo. Desde su llegada a este mundo, fue totalmente incapaz de comprender realmente cuáles eran sus objetivos verdaderos. Hablaba sobre volver a su mundo original. Pero entonces ¿no sería más fácil buscar recolectar suficiente energía abisal o ir en dirección de los dioses de este mundo? Había múltiples formas más eficientes de salir de aquí, que solo avanzar en dirección de una nación poco desarrollada. Debo decir que el pobre está poniendo la vara muy alta en mis expectativas. Nunca pensé que tendría expectativas en alguien más, supongo que hay veces que el mundo llega a sorprender a uno. Susurró con un dejo de nostalgia, Columbina. No entendió del todo lo que dijo la extraña mujer. Pero pudo estar de acuerdo en algunos puntos. Natsuki Subaru desafiaba toda lógica conocida por el mundo conocido. El hombre podía dar puntos lógicos para sus acciones, pero no tenía la vergüenza como para guardar sus verdaderas intenciones correctamente, su lenguaje corporal y ojos decían todo lo contrario a sus argumentos lógicos. Era solo un niño jugando a ser un adulto. ¿Por qué lo dices eso? Dijo para alargar la conversación.
Bueno, nunca espere ver a alguien que pudiera evadir el coste del destino y no entrar correctamente en las calificaciones de descendido. ¿De qué estás hablando?, dijo confundida. El mundo rechaza su entrada, tanto el abismo como la energía elemental parecen ignorarlo, como si éste nunca hubiera existido. Pero su cuerpo, para ser capaz de existir al mismo tiempo, es una completa. Columbina parecía buscar las palabras para continuar. Contradicción a la existencia misma. ¡Ey, gracias! Columbina levantó un pulgar en agradecimiento. Solo asintió en silencio y se puso a reflexionar por qué algo tan común parecía tan mal. ¿Quién era realmente Natsuki Subaru? No podía llegar a entenderlo. Y eso le generaba una incomodidad como ninguna otra. ¿Debería matarlo? No. No valía arriesgarse por algo que claramente se sentía mal. Perfectamente podría caer en una trampa. El mejor camino óptimo sería buscar entender qué era lo que ocultaba. ¿Es un profeta?, dijo buscando una segunda opinión. Tal vez, pero no parece caer en exactitud en ese grupo. Columbina se agarró el mentón, con una cara muy seria, aunque si era sincera quería darle un puñetazo porque era evidente que no se estaba tomando nada de esto en serio. Su mente extrajo todos los datos relevantes que había sacado del chico en los últimos días. Tiene un gusto peculiar por las estrellas y ha mostrado abiertamente en multitud de ocasiones señales de conocimientos desconocidos. Eso al menos demuestra que tiene cierto vínculo con el destino y el futuro. Columbina la miró con cara de póker. No creo que sea muy relevante su conocimiento de videojuegos o mangas, pero supongo que tienes un punto en su interés en la astronomía. ¿Qué es un manga o un videojuego? Es un agujero de conejo, del que no planeo volver a entrar. Sin otra opción más que la de guardar silencio, se dedicó a simplemente analizar las cosas más a fondo. Sus experiencias a lo largo del tiempo le habían enseñado una gran cantidad de habilidades misteriosas, que solo se escucharon una o dos veces en la historia. Lo único que debía hacer era volver a revivir esas experiencias pasadas. Skirk, te has convertido en alguien valiente y optimista. Eso es curioso, casi parece como si ya hubiera caminado por aquí, murmuró analizando cuidadosamente los patrones del chico. El hombre se movía rápida y eficientemente por todas las habitaciones, algo completamente diferente a sus compañeros. Tal vez tiene un buen instinto. La niña pequeña dijo algo sobre su gran intuición. ¿En serio crees que algo de intuición es la respuesta? Columbina se encogió de hombros. Comienzo a entender por qué mi maestro se quejaba tanto de ti. Su mirada regresó al extraño joven de ojos zanpaku, Natsuki Subaru. No importaba cuántas vueltas le diera a su cabeza, no encontraba otras respuestas más que una habilidad de astrología, una que le permitiera ver su destino y el de los demás. No era raro ver a personas con tales capacidades a lo largo del universo conocido, múltiples existencias podrían lograrlo. Su propio maestro conocía a un hombre así llamado Vedrfolnir, o mejor conocido en el mundo como el Profeta. Aunque eso no explicaba del todo la extraña aura que emanaba. No pienses mucho en ello, que el hombre sea un profeta o un portador de alguna autoridad de algún tipo no significa que sea una real amenaza. ¿Autoridad? ¿Qué tiene que ver las virtudes celestiales en todo esto? No existe ninguna actualmente disponible en el mundo, cada una de ellas ya tiene un portador. No me referiría a ese tipo de autoridades. Espera un segundo, ¿tú no sabías que existían ese tipo de capacidades? ¿Acaso tu maestro no te enseñó todo lo que sabía? Su maestro no le había enseñado todo, eso lo tenía muy claro, pero, desde que tenía memoria, ella recordaba de primera mano lo exigente y cruel que podía llegar a ser su maestro con que ella se volviera más fuerte. Ah. ¿Es una broma? ¿Qué clase de cosas te ha estado enseñando ese tonto?, dijo Columbina, mientras se rascaba la cabeza. Su mente comenzó a rememorar cada una de las brutales sesiones de entrenamiento. Daba igual que sus huesos fueran rotos, o que su propio colapsara. Recordó cada noche fría. Cada segundo de dolor. Cada vez que la desesperación carcomía su espalda. Recordó cada año de diligente esfuerzo. ¿Por qué? Incluso cuando recibió un trato tan horrible, una parte de ella seguía apreciando al hombre que le había arrancado su futuro y sus extremidades. Porque aun cuando éste no ganaba realmente nada al inicio, decidió ayudarla y entrenarla.
Por los arcontes, esto es un completo fastidio. ¿A dónde vas? Preguntó Columbina. No es importante, susurró con desdén. Un nuevo objetivo comenzó a formarse en su cabeza. Durante años buscó de forma desesperada cualquier forma para avanzar y volverse más fuerte, pero fracasó miserablemente, hasta que simplemente aceptó que no existía otro camino más que usar lo que tenía. Practicó día y noche, sin parar hasta que no pudiera más, solo para luego comenzar a meditar para repetir el proceso otra vez. ¿Por qué estás tan empecinada en volverse tan fuerte? No veo en absoluto algo de interés en ti hacia seguir ese camino. Deja de intentar meterte en mi vida, no necesito de tu compañía. Ella no necesitaba crear vínculos con otros, no era necesario para su objetivo. Tu forma de ver el mundo está mal, solo te llevará a un callejón sin salida, entonces crearé mi propia salida. No tenía sentido formar relaciones con otros, has demostrado que estás a la altura de este poder. A partir de hoy, no te enseñaré nada más. Nadie puede convertirse en un guerrero digno solo por imitación. Te he dado colmillos y garras, ahora debes aprender a cazar. ¿Desea que continúe sola y viaje por el mundo exterior, maestro? Así es. Haz amigos nuevos, embárcate en tu propio viaje y dibuja un nuevo futuro a partir de los restos destrozados de tu pasado. Aún podemos comunicarnos a través del abismo. Pero, algún día, convertiré en cenizas todo lo que has reconstruido con tanto esfuerzo, igual que ese incendio que tanto atormenta tu mente. ¿Por qué hará eso? Ya te lo he dicho antes. El miedo es el catalizador de la evolución humana. ¿Cuál era el sentido de formar recuerdos y vínculos si al final todo se volvería cenizas? Ella no necesitaba a otros. Solo les haría daño, si se quedara a su lado. Eso es un pensamiento muy triste. Perder. La respuesta de ella fue determinada. Por supuesto, no tenía nada más que decir en su defensa. Entendía perfectamente las consecuencias de sus acciones, pero aún así las seguiría sin dudar. Da igual el costo o las consecuencias de mis acciones, ya pagaré por ello cuando llegue el momento. Me niego a aceptar que mi vida solo sea una ficha de un solo uso por la fracción de un segundo. Las palabras de su estudiante vinieron a la mente. De acuerdo, una última pregunta. ¿Por qué siempre tiene una cara tan seria? Volverse fuerte no la hace feliz. Se detuvo durante un segundo, antes de, rápidamente continuar su caminata. El chico no es ninguna amenaza, no hay razón para actuar. Se estaba comenzando a cansar de ser persuadida. Eso lo decidiré pronto. Ahora con un nuevo objetivo, rápidamente se puso en marcha para preparar una trama para Subaru. No puedo basar todo mi campo de visión en solo una suposición, lo mejor será tener cuidado realmente. No planeaba hacer algo increíblemente difícil sospechoso, de hecho podría considerarse increíblemente sencillo para el grupo que llevaba. Una portadora de una visión, algo parecido a un espíritu con forma de niña y la falsa arconte hidro. No importa cómo alguien lo viera, esto no sería una amenaza real. De hecho podría considerarse una acción increíblemente complicada de su parte, como debería tratar con la deidad sin generar ningún escándalo. Si ésta se excede, rompería su promesa con la guardiana. El miedo no es la respuesta a todos tus problemas, tarde o temprano serás incapaz de encontrar fuerzas para seguir. No dijo nada y continuó avanzando a máxima velocidad. No tardó mucho en llegar a la sección donde antes estuvo el chico y su grupo. El elevador no llevaba más de unos minutos, lo que probablemente lo llevaría al grupo apenas llevar la mitad del recorrido. Rápidamente saltó al agujero oxidado y activó el elemento Cryo usando la serpiente ectamórfica. El espacio entre el techo y el suelo era enorme. Fácilmente podía calcular que como mínimo serían 10 metros de profundidad. Múltiples pilares de hielo se formaron en las paredes, los cuales usó para impulsarse por el camino. Su mirada busca localizar rápidamente la fuente que conectaba la energía con el elevador. No fue una tarea muy complicada, apenas necesitó poco más de 5 minutos para localizar los cables que hacían funcionar el lugar. Sin dudarlo los destrozó de un corte, lo que generó que una gran cantidad de chispas volaran por todo el lugar, mientras al mismo tiempo todo se volvía oscuro.
Primera parte completada. Esto como mínimo le daría unos minutos, que serían más que suficiente como para reunir a una buena cantidad de sabuesos acechadores y unos pocos guardianes del abismo. 3 serán más que suficientes. No, son demasiados pocos. Probablemente no sea una tarea tan complicada para sus acompañantes, en el peor caso no necesitarán más que unos minutos en eliminarlos. Cuanto más lo analizaba, más se dio cuenta que lo mejor sería separarlos o lanzar un ataque sorpresa lo suficientemente grande como para que no tengan otra opción que retirarse. Lo mejor serían 10 guardianes de las ruinas. Aunque si de alguna forma fallaba el ataque, debería pensar en una segunda etapa que pudiera ralentizar la pequeña trampa. Su mente recordó la extraña energía llamada miasma, esta parecía tener la capacidad de atraer a cualquier bestia abisal. Eso podría servir, pero tal vez debería ser una tercera capa. Su mente rápidamente comenzó a contemplar los posibles escenarios en los cuales podría obligar a mostrar las habilidades del viajero. No tardaste mucho. Como dije, no es algo de lo que debas preocuparte. No planeo causar un problema en su mundo, solo estoy de paso por aquí. Columbina solo negó con la cabeza. Aunque agradezco el gesto, no es eso lo que me preocupa. Entonces ¿me podría decir qué le preocupa? No veo nada malo en mis acciones. Mira tú mismo tus acciones, dijo mientras con un gesto, un enorme ojo se formaba enfrente de ella. Tengo mis propios métodos para saber qué está pasando, no necesito de tu ayuda. Ella no planeaba generar ninguna deuda, una pequeña lágrima corría por el ojo derecho de Subaru. ¿Por qué no funciona? No lo entiendo. ¿Qué? Por la fracción de segundo las emociones dominaron su mente y alma. Rápidamente miró a los ojos de Columbina buscando respuestas, lo único que recibió fue una mirada con un dejo de lástima. ¿Por qué está sucediendo esto? El chico tenía a una portadora de visión, a un poderoso espíritu que incluso ella podía considerar interesante. A una falsa arconte que aunque parecía incapaz de mostrar habilidades importantes parecía al menos tener algo de energía divina y un control de los elementos, sin necesidad de una visión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto sucedió? En serio que odio el destino y sus implicancias. Columbina susurró unas palabras que rápidamente ignoró. No te mueras. No te mueras. No te mueras. Tos solo, abriendo, uff. Todo va a estar bien, Subaru. Encontraré la manera de curarte. Solo por favor no llores. ¿Te sientes satisfecha ahora? Preguntó Columbina. Incluso con los ojos cerrados, ella podía notar la mirada que quería transmitir la extraña mujer. Como una guerrera capaz era obligatorio comprender algo tan básico como las emociones o acciones de los demás. La mirada que recibía de Columbina, era que no tenía palabras para describirla. Todo va a estar bien. No me sueltes la mano. No cierres los ojos. Todo saldrá bien. Saldremos de aquí y comeremos algo de helado como aquella vez con Patrache, veremos las estrellas, nos reiremos de todo esto. Por favor, no llores. La voz de Furina se estaba rompiendo en un quejido incoherente. Sabes, por un momento pensé que eras una buena persona a diferencia de tu maestro, ¿sabes por qué? No tuvo el coraje de mirar su rostro. Ella sabía perfectamente la expresión que ésta tendría. Beatrice. Por favor. Te lo imploro. Haré lo que se haga. Porque incluso con lo empecinada que estabas de mostrarte así, yo podía notar que realmente no te sentías bien siguiendo ese camino, a diferencia de él. Por favor, Furina, cúrate a ti, y yo estoy bien. Por un momento pensó en disculparse de su error, pero sabía que no tenía que hacerlo. Una disculpa no cambiaría nada sus acciones. Lo único que podía hacer, era aceptar sus acciones con la frente en alto y en silencio. Por favor. Neudillete. Clorinde. Quien sea. Por favor. Es evidente que no disfrutas volviéndote más fuerte, solo lo haces por obligación. Apuesto que ese falso caballero te entrenó con un solo propósito, pero esta no es la forma de avanzar. Sus manos se tensaron en los puños. Era la primera vez en muchos años, que las emociones no podían ser suprimidas. ¿Y qué se supone que debo hacer? Dime, porque desde lo que me respecta no hay otra alternativa, dijo con una frialdad explosiva.
Por favor. Se los imploro. Yo. No cierres los ojos. No te atrevas. ¿Me oyes? No te atrevas. Yo, a.s. sus órdenes mi capitán a no rendirse. Siempre hay otra forma de lograrlo, dijo con total frialdad la extra mujer. Al escuchar tales palabras, el poco control que aún mantenía se rompió en una furia de emociones. Subaru. Subaru. Lo he intentado todo. La voz de Skirk se elevó más de lo que ella creía posible. Viaje a toda clase de lugares, domine cada arma a mi disposición, entregue mis propias extremidades. ¿Qué otro camino se supone que debo tomar? ¿Cómo demonios se supone que siga avanzando sin sacrificar algo? Basta. Esto no es gracioso, Subaru. No cierres los ojos, dije. No te atrevas. Es una orden, no puedes negarte. Por favor, te lo imploro, ¿esa es tu excusa? Tú. ¿Cómo ella se atrevía a juzgarla? Su propio maestro había admitido en innumerables ocasiones que un guerrero no podía avanzar si no sacrificaba algo. Todo en esta vida tenía un precio. Ese Subaru, por favor, sé que no fui la mejor amiga, pero por favor, admito que tengo muchos fallos como persona ya puesto que debes estar furioso, pero por favor basta. Sé que soy una fracasada, una mujer caprichosa e infantil, una cobarde, una inútil, pero por favor te lo imploro no me dejes. Realmente esto es una decepción. ¿En serio vas a creer todo lo que tu maestro te dijo? No eres una niña, cada guerrero tiene su propio camino, esperar seguir los pasos de él, cuando no eres él. Es simplemente patético. Nunca lograrás superar a tu maestro, porque ni siquiera eres capaz de comprenderte a ti misma ni a los demás. Trato de argumentar que lo que decía no tenía ningún sentido. Que no era realista que esperara que no tuviera que dar sacrificios. El mundo no era justo y mucho menos bondadoso, así que era una completa estupidez esperar que esa clase de deseos fueran posibles. Adiós, su voz sonó más cansada de lo que esperaba. No recibió respuesta. Ya no tenía sentido quedarse más tiempo aquí. Se suponía que sería más que esto. Esto no está bien, Subaru. Un fuerte escalofrío se acentuó en su columna al escuchar esas palabras. Skirk, ¿te has convertido en una persona valiente y optimista? Sus manos no paraban de temblar al abrir el portal. Se suponía que te presumiría con Neuillete, que te ayudaría a encontrar una forma de que regresaras a casa, como tú hiciste conmigo, me enseñarías a cocinar y a... ¡Buah! ¡Buah! Justo antes de saltar a su hogar, escuchó un horrible llanto formarse a su espalda. Ella nunca pensó que un sonido pudiera hacerla sentir tan mal. Autoridades. Las autoridades son la base que forma el universo mismo. Son lo que dieron forma a las estrellas, a los mundos, a la vida de todo el cosmos, a las emociones y sobre todo, es la que daba esperanza a todo el mundo. Eso fue lo que había aprendido de las autoridades que residían a lo largo del cosmos. En el mundo en que recibía su maestro, existió un portador de una de las autoridades llamadas virtudes celestiales, con ellas creó la luna y el sol para gobernar. Los dragones originales de este mundo también disponían de tales habilidades, lo que les permitió gobernar. Ella siempre creía que solo existían para dar esperanza al mundo. Nunca creyó que existieran también para causar caos y desesperación al mundo. Entendido, dame un minuto. Es complicado tratar de... No se molesten en hacerlo. Aquí la tienen, susurró con gran calma. Ella no comprendía del todo las implicancias de ese poder, nunca logró encontrar un registro de tal pecado. Y si no fuera por la charla que acababa de tener con esa peculiar mujer, entonces nunca hubiera comprendido tal oportunidad. Una extraña voz hizo eco en la habitación, el cuerpo de una niña fue lanzado en dirección de un joven. Beaco. Unos ojos aterradores se abrieron de par en par mientras atrapaba por los pelos a la niña. Las autoridades permitían ignorar cualquier regla o orden del mundo. En su lugar, éstas imponían sus propias reglas al mundo. Aunque claro, este poder no era gratis en lo más mínimo, en muchos casos se tenía que pagar un alto costo por ello. Y solo se podía acceder si no era compatible con tales poderes, algo que solo unos pocos tenían acceso. Ahora que lo pensaba, era lógico que nadie hablara de un poder contrario a las 7 virtudes celestiales. En un mundo
mundo donde la luz gobernaba sobre la oscuridad, era insólito esperar que alguien pudiera controlar todo lo contrario a ello. Desde su perspectiva podía notar una mirada furiosa de parte de su objetivo. ¿Cómo te atreves a? Subaru, muévete, exclamó con pánico una chica de pelo celeste. Sin siquiera dudar un segundo, usó todo lo que tenía para lanzar un corte en diagonal. Se preparó para recibir cierta resistencia de su enemigo, pero no recibió nada. En su lugar atravesó la carne y hueso como si fuera mantequilla. Un pequeño gemido salió de la voz del hombre. Fue desconcertantemente fácil, lo que la llevó a pensar en que tal vez había caído en algún tipo de ilusión o trampa. No había ninguna. ¿Qué? Susurró con desconcierto sobre la falsa deidad. Tac. Tac. El sonido de tacones llenó el escenario. Interesante, parece que careces de capacidades físicas verdaderas. Parece que mi análisis es correcto. Las palabras de cierta mujer regresaron a su mente. Aunque, parece que no lo necesitas realmente. Su mirada se enfocó en la chica de pelo celeste. Ignoró por completo los sentimientos de rabia y desesperación que recibió. Ser capaz de potenciar las habilidades de alguien a tal nivel, sus manos recorrieron los cadáveres de los lobos de las fisuras. Es algo realmente increíble, ¿cómo hiciste eso exactamente, Natsuki Subaru? Sus ojos escanearon el extraño aire alrededor de la zona, podía notar un extraño aumento en la extraña sustancia. Un horrible grito llenó el pasillo. El hombre llamado Natsuki Subaru intentaba por todos los medios evitar que la sangre corriera por su brazo, no era muy bueno en ello, lo que lo llevó a gemir de forma horrible. Aunque su actuación era mucho mejor a comparación de su compañera. Mi brazo. Para los arcontas. ¿Qué le pasa? Le pareció muy extraño la actuación de la falsa arconte Fossalors. Nunca esperó en sus sueños más locos ver a un ser con poder divino llorar como un patético niño indefenso. ¿Una autoridad? Esa fue la única respuesta que logró sacar al observar agarrar su brazo desesperadamente. Eso había confirmado de primera mano sus sospechas, aunque de una manera sorpresiva. Nunca esperé que Natsuki Subaru tuviera más de 2 autoridades. Mi brazo. Hizo todo lo posible por ignorar los gemidos y sollozos del suelo. Furina. Un nuevo grito se escuchó a su derecha. Aunque esta vez no tuvo mucho interés de observar, ya había sacado suficiente información de la falsa deidad. Subaru se apretó su brazo, intentando que el dolor parara. ¿Quién eres tú?, preguntó el señor Natsuki, con un rostro increíblemente pálido. Preferiría no decirlo, no tiene caso formar un vínculo entre nosotros. Aunque tengo que admitirlo, señor Natsuki. Has superado por completo mis expectativas, demostrar el uso de una autoridad no fue algo que esperaba ver en toda mi vida. Ella ni siquiera era consciente de su existencia hace menos de unos minutos. Sollozando de forma patética, vio por el rabillo del ojo como la chica de pelo celeste se levantaba con total preocupación por su amiga. Realmente es admirable, tal nivel de cariño, aunque era una verdadera lástima que ese cariño se interpusiera en sus objetivos. Tú. Le gritaron con una furia enorme. El rostro de la joven estaba increíblemente pálido, sus piernas temblaban y en general se veía horrible en todo el sentido de la palabra. El vómito corría por su mentón, era muy probablemente que el shock la hubiera abrumado hasta el extremo. Perder un brazo era cosa seria, ella tocó su prótesis. Lo sabía muy bien. En cámara lenta podía observar cómo ésta se lanzaba a máxima velocidad, lista para destrozarla con uñas y dientes. Una verdadera lástima. En el poco tiempo que había conocido a la joven, ésta se había ganado su respeto. Gritó. Ras. El sonido de carne y huesos cortados se escuchó por todo el lugar. Rápidamente el aire a su alrededor se llenó de un característico olor. Farusan. Gritó el señor Natsuki. Slop. Un horrible sonido de chapoteo se escuchó poco después. Buaro. El olor a vómitos encerrado con el olor a sangre. Rápidamente se comenzó a arrepentir de usar un corte, en su lugar hubiera podido lanzar un puñetazo que fácilmente la hubiera dejado inconsciente. Un grito desesperado salió de la garganta de Fossalors. Algo fastidiada de las acciones de la falsa deidad, se decidió acercar para pedir un momento de paz.
Ella preferiblemente buscaba no involucrar demasiado a la actual arconte Hydro. Disculpa señorita Focalors, ¿podrías guardar silencio, por favor? Estoy intentando tener una conversación con el señor Natsuki, así que si no es mucha molestia, ¿podrías guardar silencio? Pidió amablemente. Vete a la mierda. Hip. Guau. Saliva y vómito fue salpicada a su rostro. Era una lástima, hubiera preferido que esto se tomara con más calma. Pensar que alguno de ellos podría ser una amenaza fue una estupidez. Los puse en demasiada estima. Debajo de sus pies se encontraba el cadáver de una persona, por otra parte estaba una divinidad llorando como un niño aterrorizado, había una niña inconsciente y un descendido a sus pies que apenas se aferraba a la conciencia. Definitivamente había sido un error ir con todo desde el inicio, las personas que estaban enfrente de ella no eran nada menos que mosca, porque siquiera considero seguir al pie de la letra las enseñanzas de su maestro. Nunca debes subestimar a tu enemigo, la arrogancia no significa nada si no tienes el poder para respaldarlo. TSK. Chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Aún así ya había llegado demasiado lejos, no tenía sentido ir con calma cuando todos a su alrededor estaban destrozados. Entonces dime, Subaru, ¿cuántas autoridades tienes exactamente? Preguntó. ¿Por qué? Susurró aún procesando lo acontecido hace unos minutos. Porque quiero saber. Pensó cuidadosamente las palabras a decir. Bueno, no puedo darte muchos detalles, pero mi maestro me informó que buscará verte, dijo que una nueva grieta se formó en las barreras de Teyvat y que alguien había entrado. Mi labor era investigar quién más allá de las estrellas llegó a este mundo. Su voz era fría e indiferente, acompañada de una presión que sofocaba cualquier mínimo ápice de emoción real. ¿Quién es tu maestro? Una ceja se levantó, no espero otra pregunta de su parte. Pero considerando lo que había hecho se lo debía, por respeto. Eso ayudará a que me des la información que necesito. El señor Natsuki miró el cuerpo de Faruzan muerto y a Furina llorando a su lado. Luego regresó su mirada a ella. ¿Sí? Dijo con duda. Al observar su lenguaje corporal, puede entender fácilmente lo que estaba pensado. ¿Piensa que mataré a ellas dos? No se sintió herida por tales pensamientos, era lógico pensar en ello, luego de dar tan mala impresión. Ella no cometería los mismos errores en el futuro. Bueno, mi maestro es un hombre apodado el Caballero Protervo, es un hombre que busca alcanzar la versión más completa y perfecta de sí mismo. Espero que te sea de utilidad, ahora responde mi pregunta, por favor. El sudor corría por su frente mientras ella pronunciaba de la forma más educada que podía. ¿Cuántas autoridades tienes exactamente? Volvió a insistir. Y yo, Subaru volvió a mirar el rostro asustado y lloroso de Focalors. Lo mínimo que esperaba es que fueran dos, después de todo el chico hasta solo había mostrado dos habilidades extraordinarias. Ese era el número que ella esperaba escuchar. Entonces, ¿por qué todo dentro de ella decía que eso era mentira? Al observar su alma con detenimiento logró vislumbrar una extraña conexión, una conexión tan repugnante que solo podía ser descrita como abominable. Al lado de esta repugnante conexión, ella podía notar tres extraños puntos carnosos pegados al alma del hombre que tenía enfrente. Mentiroso, susurró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una emoción que no era culpa o miedo. Sintió ira. La forma en que el chico la miró sin comprender, solo confirmó sus sospechas. El chico era una bestia con forma de oveja, una a la cual la veía como una presa, ella estaba siendo solo un títere de otra persona. ¿En serio crees que me comeré ese cuento? No soy tan estúpida como para creer una mentira tan evidente, bufo. Oye, calma. No estoy mintiendo, yo solo tengo dos autoridades. El sudor corría por su rostro. Antes de que él pudiera reaccionar, fue agarrado por el cuello y levantado en suelo en contra de su voluntad. Su espada estaba a unos centímetros de cortar su cuello, la sangre corría por la hoja. Déjame decirte algo, Natsuki Subaru. No creas que puedas escapar de mi vista, el universo en lugar vasto e inimaginable que no tiene fin, no creas que por venir de ese vasto e inexplicable lugar, puedes engañarme. Ella no se dejaría someter por nadie más. Ella llegaría a la cima de la montaña y gobernaría su propio destino. No era un juguete que otros podían tocar sin consecuencias.
Realmente no sé de qué me hablas, susurró lleno de confusión. ¿Realmente no sabes nada? Sus ojos mostraban confusión y dudó por varios segundos antes de que algo hiciera clic en ellos. Sabes, cuando observé tus extraños momentos, pensé que simplemente eran las consecuencias de tus habilidades proféticas, un tarifa del mundo a la que todos nos vemos obligada a pasar. Pero ahora que te veo frente a frente veo en tu mirada algo que solo unos pocos han experimentado y vivido para contarla, la muerte. El cuerpo del chico se tensó de forma horrible. Parece que acerté. No dirás nada. Subaru corre. Un momento después, Fossalors intentó empujar con todas sus fuerzas. Ella había hecho una promesa de intervenir en este mundo, de solo observar, pero el hombre que tenía enfrente no entraba en esa categoría. Por favor, no intervengas, no tengo intención de formar parte de la historia de este mundo. Esto era algo entre ella y él. Furina, basta. Con pánico en su voz intentó impedir que Fossalors interviniera. Estaba totalmente de acuerdo con el chico en esta ocasión. No tenía sentido que ella se metiera en algo que no le incumbía. Aunque fue una lástima ver que las palabras de Subaru cayeron en oídos sordos. ¿En serio va a actuar? Para Skirk fue una completa estupidez por parte de Fossalors, no tenía caso actuar si uno no disponía de fuerza. En un mundo tan caótico e injusto, la fuerza era la única forma de lograr un objetivo, así que actuar sin ella solo podía ser descrito como estúpido. Sintió bajo su palma como Subaru comenzó a forcejear de forma desesperada, pero era inútil. Ya veo, susurró. Ella sintió como el miasma volvía a acumularse de forma vertiginosa debajo de sus pies, una extraña masa formarse bajo sus pies, era viscosa y pútrida. Casi como si una mano invisible se formara bajo sus narices. Era una verdadera lástima, pero parece que tendría que intervenir rápidamente antes de que las cosas se salieran de control. Ya en otro momento buscaría compensar sus acciones. Tal vez podría construirle unas prótesis al fragmento de Fossalors y luego borrar en su memoria que ella estuvo presente aquí o darle la ayuda necesaria para superar esto. Luego de eso simplemente la llevaría a su nación y esperaría que la charla que tendría con Alice no fuera tan mala. En la fracción de segundo, antes de que Subaru y Fossalors pudieran reaccionar, una espada se blandió a la velocidad de un rayo, haciendo volar todo lo que Fossalors tenía por debajo de los codos. Al terminar de girar la hoja, los brazos de Fossalors salieron volando, salpicando sangre su rostro lleno de horror y haciéndola gritar a Fossalors. ¡Ah, ah! Estallando de dolor, Fossalors gritó como nunca antes escuchó. Esto fue un completo fastidio. Basta, por favor. Sus ojos se movieron ligeramente al escuchar las palabras de Subaru. ¿Debería tranquilizarlo? Después de todo, no planeaba realmente dañar más de lo que ya lo había hecho a sus compañeros, no le gustaba y no tenía sentido seguir causando tanto desastre. No. No tenía caso, el miedo movía a las personas. La mejor forma de comprender por completo todos los matices de su habilidad, sería llevándolo a la desesperación. Las autoridades eran habilidades increíblemente poderosas sin ninguna restricción aparente en lo que podían ser, podía ser cualquier cosa, desde la capacidad de controlar la vida misma hasta cosas tan banales como adquirir la capacidad de controlar brazos invisibles, por lo que supuso por las acciones anteriores del chico. Aunque era probable que su control de esa última autoridad fuera poco o casi nulo. Basta, por favor. Déjala en paz. Forcejeando de forma desesperada, suplicó cuáles eran las implicancias de tal habilidad. A una parte de ella le hubiera gustado conocer mayores detalles de ello. Pero si su teoría era cierta, entonces todo sentido de aprender había perdido su sentido, por ahora. Rápidamente movió la empuñadura de su arma y lanzó un fino corte en dirección de la yugular, la carne se cortó en la fracción de un segundo, dejando a la vista toda la grasa y carne que había debajo, apenas dejando lo mínimo necesario para que su cabeza siguiera unida a su cuello. Sus miradas se cruzaron por lo que fue un segundo. No puedo dejarte vivo, sería demasiado problemático tener otro descendido cambiando las líneas. Ley dicho esto, ella puso un dedo sobre su frente. Al hacerlo la cabeza cayó de bruces contra el suelo. Esta es mi apuesta. Sus oportunidades de adquirir una autoridad eran más que bajas, sino decir que probablemente sean casi igual a cero.
Si fuera por ella, probablemente lo hubiera dejado pasar sin ningún problema y solo le hubiera avisado a Alice, para que previera que esto no se saliera de control. Pero ahora, considerando las posibilidades de una habilidad con la capacidad de modificar el destino y las líneas ley, eso no podía ser dejado pasar. Convertirse en un títere, que ni siquiera es consciente que lo es. No hay forma de que pase por alto, algo tan alarmante incluso para ella, que prefería pasar por alto cualquier cosa. No era posible ignorar las implicancias de que tal ser caminara en su mundo. Alguien con la capacidad de regresar en el tiempo y modificar las líneas temporales o en todo caso, ver el futuro las veces que sean necesarias como para modificar a su gusto. En todo caso, ambas formas eran increíblemente horribles y desagradables para ella. Buenas noches, Natsuki Subaru. Las condiciones de la activación aún eran desconocidas. Pero recordando la forma en cómo sus ojos se veían sus ojos, podía notar que al menos la muerte estaba relacionada. Subaru. Pero en todo caso, daba igual. Esto es curioso, no pensé que sucedería una segunda vez, murmuró Columbina. No te preocupes, El rostro del chico estaba increíblemente pálido, sus manos temblaban. Solo dormí un poco mal, dormir en el suelo no es muy cómodo, ¿sabes? ¿Qué piensas de mi propuesta? No me agradezcas, solo fue una idea insignificante. Su habilidad tenía condiciones muy estrictas de cuánto tiempo podía retroceder en el tiempo. Hasta ahora como mínimo lo había hecho 3 veces, de las cuales 2 habían sido con periodos de tiempo significativos. No parecía ser capaz de volver más allá de los puntos que este marcó. Su fuerza física dejaba mucho que desear y el lugar donde estaba antes al menos le daría suficiente tiempo a su versión anterior para descubrir su habilidad. En todo caso, si estuviera equivocada y solo tuviera visiones del futuro, seguiría ganando. Lo único que debía hacer era matarlo las veces que sean necesarias, hasta que solo pudiera retroceder segundos antes de su muerte. En ese punto para adelante solo sería cuestión de tiempo para que su tiempo de regreso se volviera inexistente o se rompiera mentalmente. Un grito desgarrador llegó a sus oídos. Incluso sufriendo un horrible dolor, Fossalors priorizó el bienestar de su compañero antes que el suyo. Skirk, te has convertido en una persona valiente y optimista. Sabía que era de mal gusto, pero no pudo evitar darle una pequeña palmadita en la espalda a la falsa deidad. Tener el coraje de mutilar tu alma a la mitad por cariño a tu gente, era algo que ella no podía evitar respetar enormemente. Regreso de la muerte. Activado. Notas. ¿Qué les pareció la dinámica de Skirk y Columbina? En lo personal fue la que más me gustó de los escritos que hice. Al inicio pensé en algo más serio y antipático. Lamento la tardanza con esto, tenía que publicarlo el domingo, pero cuando estaba revisando la ortografía no me sentía muy bien con el resultado final, así que ya lo volví a escribir hasta que me sintiera satisfecho. Pero incluso ahora tengo mis dudas, pero ya es lunes y bueno, el tiempo sigue avanzando incluso si tú no quieres. Una disculpa por la tardanza, o si no es lo que esperaban, es un gusto volverlos a ver. Mi cabeza está despejada y feliz de por fin estar al tanto de muchos pasatiempos que dejé a medias. No olviden que si tienen alguna crítica, consejo o opinión, díganme por favor, quiero hacer lo mejor que pueda.